Hola, hoy en esta lección vamos a ver medición de funciones de datos, identificación de archivos lógicos externos y archivos de interfaz externa. Definir archivo lógico interno y archivo de interfaz externa aplicando la diferencia entre ambas y sus reglas para la identificación. Alertar para que no se haga un mapeamiento a partir de la implementación y destacar casos típicos de mapeamientos inadecuados. El objetivo de este paso del proceso de medición es ponderar los requisitos de almacenamiento sobre la óptica del usuario, de acuerdo con su lógica. ¿Cómo así? Por ejemplo, no es lógico para el usuario destacar el encabezado de la factura de sus ítems y guardarlos por separados. Los requisitos de almacenamiento de datos son agrupados en grupos lógicos de datos que pueden ser clasificados como archivos lógicos externos y archivos de interfaz externa. La principal intención de un archivo lógico interno es almacenar datos gestionados por una o más transacciones de la aplicación. Este es un grupo de datos o de información de control lógicamente relacionado, identificable por el usuario y se mantiene dentro de la frontera de la aplicación que se está midiendo. Estas reglas buscan que las entidades que solo están en el modelo conceptual de datos sean identificados como archivos lógicos internos. Es como si un archivo lógico interno fuera una entidad independiente no normalizada. La principal intención de un archivo de interfaz externa es almacenar datos referenciados por una o más transacciones de la aplicación que se está midiendo. Un archivo de interfaz externa es un grupo de datos o información de control lógicamente relacionados, identificable por el usuario, solo referenciado por la aplicación que se está midiendo. Adicionalmente, un archivo de interfaz externa en una aplicación debe ser un archivo lógico interno de otra aplicación. El objetivo de esta última regla es evitar que un archivo con registros usados como insumo para entrada de datos sea inadecuadamente identificados como archivo lógico interno, cuando lo que se mide son las transacciones que procesan sus datos. La principal diferencia entre un archivo lógico interno y un archivo de interfaz externa es que el archivo de interfaz externa no es mantenido por la aplicación que se está midiendo, mientras el archivo lógico interno sí lo es. No asuma que una tabla, una clase o un archivo posee correspondencia directa con un archivo lógico interno o un archivo de interfaz externo. Por ejemplo, después de la normalización, el concepto pedido fue descompuesto en las tablas del encabezado e ítems del pedido. A pesar de haber dos tablas, solo un archivo lógico es identificado. Otro ejemplo es la tabla de productos proveedor. Esta tabla asocia los productos a sus proveedores, almacenando las llaves de ambos. En terminología de modelado de datos, esta es denominada entidad asociativa K2K. Este tipo de entidad no es considerada como un archivo lógico en la medición. No asuma que todos los archivos físicos o tablas deben ser considerados en la aplicación. Por ejemplo, archivos con un lote de transacción a ser procesados por la aplicación no son identificados como archivos lógicos. Otro ejemplo son los archivos temporales con datos de transacción. Datos de transacción son aquellos datos usados en el ámbito de apenas una sola transacción, que no son publicados para uso por otras transacciones. El ejemplo que discutimos anteriormente ilustra ambos casos donde el archivo AF95 ejemplifica el archivo con un lote de transacciones a ser procesadas, y el archivo es formatado para la disposición estándar como archivo temporal. No asuma que la tabla con el resumen de ventas, en perfecta sincronía con la tabla de ventas, que guarda los totales mensuales para optimizar el desempeño de las consultas, sea un archivo lógico. Observe que siempre que las ventas se actualizan, la estadística de ventas también lo hace. En un escenario como este, esta cumple el papel de exclusivamente atender a los requisitos del desempeño. Más cuidado si hay una transacción que, por ejemplo, excluya o elimine todos los datos de las ventas y no repercuta esa exclusión actualizada en la estadística de ventas, pasa también a atender requisitos de almacenamiento funcional. No asuma que la tabla de colores válidos, categorizada como datos de código, sea un archivo lógico. No asuma que un archivo lógico interno o un archivo de interfaz externa debe estar físicamente implementado como una o más tablas de bases de datos o archivos del sistema operativo. Medios físicos no convencionales también pueden ser utilizados. Por ejemplo, un archivo XML con parámetros operacionales del negocio. Sigamos entonces. No asuma que visiones y servicios web, a pesar de implementar evaluación de condiciones complejas que agilizan el proyecto, seleccionar datos de diversas entidades,
agregar datos de acuerdo con los diferentes criterios de agrupamiento, siendo fuente de datos solo el proceso interno a la aplicación, no es una función de datos. Atención, cuando ofrecen datos para fines de validación o referencia para otras aplicaciones, en esas otras aplicaciones deben ser investigados en busca de archivos de interfaz externa. En las aplicaciones que los comprenden deben ser investigados como consulta externa o salida externa. Con esto, amigo, cerramos esta exposición y el próximo paso es concluir la lección con la realización de sus actividades. Recuerde que en caso de cualquier dificultad, nuestro equipo de tutores está siempre a su disposición para apoyarlo. Muchas gracias.